Pedro y Pablo, enfrentamiento de dos gigantes. En la vasta y rica historia del cristianismo, hay momentos que resplandecen con lecciones eternas. Uno de ellos es el enfrentamiento entre Pedro y Pablo, dos gigantes de la fe cuyos caminos se cruzaron en un tenso episodio que impactó profundamente la iglesia primitiva. Este encuentro, lejos de ser una mera disputa personal, revela las complejidades de una iglesia naciente que buscaba encontrar su identidad en un mundo dividido entre judíos y gentiles. Pero más allá de las tensiones y diferencias, esta historia nos ofrece una ventana hacia la gracia de Dios y su poder transformador para unir a su pueblo. Imaginemos por un momento el escenario. Pedro, el apóstol que caminó con Jesús, que vio su gloria en el monte de la transfiguración y que predicó con valentía el día de Pentecostés, enfrentándose con Pablo. El fariseo convertido en misionero que llevaba el evangelio a los confines del mundo conocido. Ambos habían sido llamados por el mismo Señor, pero sus trayectorias, formaciones y perspectivas eran marcadamente diferentes. Pedro, un pescador judío, había crecido inmerso en las tradiciones de la ley de Moisés. Pablo, aunque también judío, había sido formado como fariseo, un celoso defensor de la ley, pero su encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo transformó en un apóstol de la gracia. El punto de tensión llegó en la ciudad de Antioquía, un crisol de culturas donde judíos y gentiles convivían y compartían la fe en Cristo. Pedro, siguiendo una revelación divina que había recibido tiempo atrás, Hechos 10, había comenzado a relacionarse libremente con los gentiles, compartiendo comidas y comuniones que desafiaban las estrictas barreras culturales de su herencia judía. Sin embargo, cuando llegaron ciertos cristianos judíos enviados por Santiago, Pedro cambió su comportamiento. De repente, se alejó de los gentiles, tal vez por temor a las críticas o presiones de los recién llegados. Este cambio de actitud generó confusión y divisiones en la comunidad. Fue en este contexto que Pablo intervino. En su carta a los Gálatas, relata el enfrentamiento con palabras claras y directas. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:11. Para Pablo, el evangelio estaba en juego. La salvación, insistía, no dependía de las obras de la ley, sino de la fe en Jesús. El alejamiento de Pedro de los gentiles representaba una amenaza para la unidad de la Iglesia y el mensaje central del Evangelio. Este episodio no solo expone las tensiones humanas dentro de la Iglesia, sino que también nos recuerda cómo la gracia de Dios actúa en medio de las debilidades humanas. Pedro, a pesar de su liderazgo y experiencias con Cristo, era vulnerable a las presiones sociales. Y Pablo, aunque fervoroso defensor de la verdad, también tuvo que aprender a equilibrar su firmeza con el amor y la comprensión. Ambos eran hombres imperfectos, pero Dios los usó poderosamente para moldear su iglesia. El conflicto en Antioquía condujo a un momento crucial en la historia del cristianismo, el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. En esta reunión, los apóstoles y ancianos debatieron cómo integrar a los gentiles en la fe sin imponerles las tradiciones judías. La decisión final fue un hito. Los gentiles no estarían obligados a seguir la ley de Moisés para ser salvos. Este resultado no solo afirmó la visión de Pablo, sino que también reforzó la inclusión y unidad de la Iglesia. Sin embargo, el concilio no fue simplemente una victoria teológica. Fue una manifestación del poder del Espíritu Santo para guiar a la Iglesia en tiempos de incertidumbre y tensión. Fue un recordatorio de que la unidad en Cristo trasciende las barreras culturales y que la gracia de Dios es suficiente para todos, judíos y gentiles por igual. La historia de Pedro y Pablo también nos desafía personalmente.
Como cristianos, enfrentamos constantemente la tentación de dividirnos por diferencias culturales, doctrinales o personales. Pero el ejemplo de estos dos apóstoles nos muestra que la verdad del Evangelio no puede ser comprometida, y que la unidad en Cristo es esencial. La confrontación de Pablo con Pedro no fue un acto de orgullo, sino de amor. Fue un llamado a volver al centro del mensaje, que en Cristo, todos somos uno. El impacto de este evento se extendió mucho más allá de Antioquía. Abrió las puertas para que el Evangelio se propagara por todo el mundo conocido, rompiendo las barreras que habían separado a las naciones durante siglos. Pablo, con su incansable misión entre los gentiles, llevó el mensaje de la gracia a lugares como Efeso, Corinto y Roma. Pedro, aunque inicialmente centrado en los judíos, también reconoció la obra de Dios entre los gentiles y apoyó la misión de Pablo. En el presente, la Iglesia enfrenta retos similares. Las diferencias de opinión, las tensiones culturales y las divisiones internas siguen siendo un desafío. Pero la historia de Pedro y Pablo nos recuerda que estas dificultades pueden ser oportunidades para depender más profundamente de la guía divina. Nos invita a ser valientes como Pablo, defendiendo la verdad del Evangelio, y humildes como Pedro, dispuestos a aprender y cambiar cuando sea necesario. Al reflexionar sobre este episodio, también somos llamados a recordar que la Iglesia no es un lugar para la perfección humana, sino un espacio donde la gracia de Dios transforma vidas. Pedro y Pablo no eran perfectos, pero su obediencia a Dios los convirtió en instrumentos de su propósito. De la misma manera, nosotros, con nuestras imperfecciones, somos llamados a ser parte de la misión divina. Finalmente, este evento nos recuerda la urgencia del Evangelio. La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén aseguró que el mensaje de salvación pudiera llegar a todas las naciones, sin barreras ni condiciones humanas. Hoy, ese llamado sigue vigente. Como Iglesia, estamos invitados a proclamar con valentía y amor que en Cristo hay salvación para todos, y que su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Que la historia de Pedro y Pablo inspire nuestra fe, fortalezca nuestra unidad y nos motive a vivir y compartir el Evangelio con el mismo fervor y dedicación que ellos demostraron. En un mundo dividido, recordemos que en Cristo somos uno, y que su amor tiene el poder de transformar corazones y unir naciones. Este es el legado eterno de dos apóstoles que, a pesar de sus diferencias, trabajaron juntos para la gloria de Dios y la expansión de su reino.